Bendiciones. Esta es la serie número 21 de la serie Vivir el Evangelio de Cristo. Estamos ahora trabajando lo que se llama el libro de Mateo según el comentario Beacon, y estamos en el capítulo 2, la letra D, mitad de la letra D, capítulo 2, página 80 y tanto, 84. Quiero que todo el mundo esté presto, atento, tome sus notas cuando alguien quiera hacer una pregunta, no tenga miedo. Hoy yo le decía a Marily, cualquier pregunta, alza la mano rápido, pregunta, no te vayas con duda. Y durante el día, el teléfono del pastor Helio está ahí, o el teléfono mío, el pastor, o sea, estamos prestos para tomar y contestar cualquier pregunta. Y si no la podemos contestar, buscamos información y te la contestamos, porque tampoco pretendemos saberlo todo. Vamos a dejar en la noche de hoy al pastor Helio con la clase. Hermanos, que el Señor le bendiga a todos. ¿Me escuchan bien? Excelente. Amén. Muy bien. La semana pasada nos quedamos en los que tienen el libro hard copy en la página 86, número 2, sinceridad de propósito. Amén. Nos quedamos ahí. Pero antes de comenzar ahí, vamos a dar el repaso de las 3 prácticas religiosas de Mateo. Eso está basado en Mateo 6, del versículo 1 hasta el 18. Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. En griego es hipocritai. En las sinagogas y en las plazas para ser estimado de los hombres. Elemosunen, que quiere decir limosna en griego, se puede referir a cualquier tipo de obra justa. Eso está en Salmo 11:7, pero en este contexto sugiere que Jesús está hablando de dar dinero a los necesitados. Hipocritai es la palabra para actores en una obra de teatro. Como se anota arriba, Jesús frecuentemente se refiere a escribas y a fariseos como hipocritai, por lo que quiere decir que están actuando un papel piadoso para el público cuando por dentro sus corazones se dedican a preocuparse egoístas en vez de servir a Dios o a las necesidades de los demás. Más adelante Jesús llamará a los escribas y fariseos hipócritas y les dirá: sois semejantes a sepulcros blanqueados que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Eso está en Mateo 23:27. A lo largo de este evangelio, Jesús le avisará a sus discípulos del peligro de la piedad pública que encubre un corazón impío. Jesús les dice a sus oyentes que no hagan tocar la trompeta cuando dan limosna. Es más, probablemente hacer la trompeta es simplemente lenguaje colorido para referirse a llamar la atención al regalo que hace de manera ostentosa. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús no dice que Dios castigará a los que practican piedad en público. Solo dice que ellos ya han recibido su recompensa y así no hay necesidad de que Dios les recompense. Buscaron reconocimiento humano por sus acciones, por eso Dios considerará este reconocimiento humano como su recompensa. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. El tú en este versículo es singular o personal y enfatizado, demostrando que Jesús contrasta el comportamiento del discípulo individual con el comportamiento del hipócrita.
y tu Padre que te ve en secreto, Él te recompensará en público. Jesús promete que cuando damos limosna en secreto, Dios nos recompensará. O sea que cuando demos nuestra limosna, no estemos sacando los billetes para que todo el mundo vea. ¿Entiende? Mire, a veces hay que motivar al pueblo. Así que no podemos confundir las cosas. Amén. Porque a veces alguien se motiva cuando ven que tú te levantas y das. ¿Entiendes? Pero la motivación aquí es la que Jesucristo quería proyectar aquí cuando tú des la limosna. Es básicamente da tu limosna en secreto, no dándote pompa delante de la gente. Amén. ¿Alguien? Sí. Sí, quiero añadir algo a lo que yo creo que es un punto y aparte a lo que es la piedad. Y nosotros a veces, y bueno que nosotros lo entendamos y lo corrijamos, hay una diferencia. Yo quiero preguntar, ¿quién sabe el significado de impío? Y alguien me pueda contestar rapidito. ¿Qué significa impío? Una persona que no tiene piedad. Una persona que no tiene piedad, dice Wendy. ¿Quién dice otra cosa? Lo mismo, una persona con falta de piedad, que no tiene piedad. Ok, una persona que no tiene piedad, ok. Ajá. Una persona que no es honesto. No, eso no es el contexto. Una persona que no tiene piedad. ¿Quién más tiene otra contestación? ¿Me oye, pastor? Sí. Yo creo que un impío realmente es el cristiano apartado que, conociendo la verdad, no hace lo correcto. Muy bien, a eso quiero llegar. Esa es la forma que nosotros se nos ha interpretado el impío. Y ahí es donde nosotros queremos ya sacar eso de Jorge tiene una contestación diferente, Altagracia tiene una contestación diferente, Wendy y Elizabeth tienen una contestación diferente. La real y la palabra compuesta de impío es no tener piedad. Ese es el significado de impío. Inconverso es una persona que no ha convertido su corazón a Cristo. Por eso nosotros se nos había enseñado lo que Altagracia nos dijo, que es importante. Altagracia nos dijo una persona que haya negado la verdad o que no esté en la verdad. Esa es la manera que nosotros se nos enseñó. Y por ende hemos aprendido que el impío es la persona que está en la iglesia, que no tiene piedad. El impío es el fariseo. A eso fue que Jesús vino a la tierra. Y es bueno que nosotros hagamos nota de esto, porque a veces lo decimos y lo volvemos y lo repetimos. Pero cuando yo aprendí el concepto correcto y la palabra compuesta, porque es una palabra compuesta, impío, no tener piedad. El impío es el que no tiene piedad. El inconverso es aquel que no ha aceptado la verdad, que está totalmente errado de la verdad, que está fuera del evangelio. Muy bien. Gracias por el aporte. Por eso es que Jesucristo le llamaba hipócrita, porque ellos sabían hacer lo bueno y no lo practicaban. Amén. B, oración, Mateo 6, del 5 al 15. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser vistos por los hombres. El principio aquí es el mismo que el dar limosna. Los discípulos de Jesús han de evitar obras piadosamente con el propósito de solicitar reconocimiento humano. La oración es algo fijo en la vida judía. Entre las disciplinas espirituales personales que practicaban los judíos se encuentran oraciones memorizadas y recitadas a cierta hora del día. Algunos recitan estas oraciones en privado y silenciosamente, mientras que otros buscan un lugar público como la esquina de una calle. Pueden hacer esto pensando que rinden testimonio para otros que necesitan orar
fielmente. Pero ¿quién ve algún problema con esta práctica? Bueno, el problema con esta práctica, ¿ok?, de estar orando en la esquina, es que muchas veces estas personas que practican esto, ellos entran en una autojustificación y entonces pues se llenan de orgullo y se creen que son más piadosos que las otras personas. Amén. Por eso Jesucristo estaba tratando de educar a sus discípulos para que ellos tuvieran cuidado de no caer en esa práctica. De cierto os digo que ya tienen su pago. De nuevo Jesús nos amenaza con castigar a los que obran piedad en público. Su castigo es simplemente que Dios no les concederá la bendición que les hubiera concedido por piedad privada. ¿Cuál es la recompensa de los que practican la piedad pública? La gloria de los hombres. Van a decir, wow, este hermano Helio es tremendo, él se pasa en la esquina y hace su piedad. Y entonces, pues, ¿qué es lo que reciben? Es el halago de los hombres. Pero ¿cuántos prefieren la recompensa que Dios antes que la recompensa de los hombres? Yo no sé de ti, pero yo quiero la recompensa divina. Wow, pastor, ahí me volaste la cabeza, porque fíjate, yo creo en el evangelismo en las calles. Yo creo firmemente, y yo soy un fiel. Ahorita estaba yo en una esquina, y yo no estaba predicando en la esquina, por si acaso, pero yo estaba en una esquina esperando a mi esposa que viniera, y veo una señora humilde repartiendo tratados, y se le están riendo en la cara. Y esto a mí me acaloraba y me enojaba tanto. Tú sabes, porque los burlones, los inconversos, que son los inconversos, pero los que se burlan de esta pobre señora, cogían el papelito y lo tiraban al piso, lo rompían. Entonces, yo dentro de mí, yo me enojé tanto y me dio sentimiento que fui a donde la señora y le dije, felicito lo que usted está haciendo, porque aunque nadie la está viendo, siempre hay alguien que conoce lo que usted hace, pero hay uno más arriba que la va a bendecir y que va a honrar el trabajo que usted está haciendo y el esfuerzo. Ahora, ¿cómo podemos dividir esto que usted nos está enseñando? Porque honestamente, sí, Jesús criticó a aquellos hipócritas que oraban para que todo el mundo lo vieran. Las oraciones repetidas y todo este tipo de religión que había dentro de estos fariseos. Eso es lo que, a eso es lo que te está refiriéndose, no a que no se puede ir a una esquina, porque eso es lo que estamos supuestos a hacer nosotros. Ir a una esquina y predicar el evangelio y orar en una esquina, ese se supone que sea el llamado de nosotros. O me estoy explicando mal, o no sé si me enredé o me metí por una calle y salí por otra. Está más claro que el agua del río. El evangelismo personal es algo muy importante y muy esencial. Eso es parte de la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura sin discriminación alguna. Lo que estamos tocando aquí no es el evangelismo personal, es orar en una esquina como los fariseos lo hacían. En cierta ocasión, Jesús ilustró que cuando ore, no ore como los fariseos, porque había un fariseo que decía, gracias Señor, porque yo no soy como este publicano, y se golpeaba el pecho. ¿Entiendes? Eso es lo que está hablando la palabra aquí. ¿Ok? La palabra, eso es lo que está hablando, que ellos oraban para que los hombres vieran su justicia. Amén. So, la justicia de nosotros, ¿quién mejor que Dios, que escudriña los corazones y conoce nuestras intenciones desde antes de la fundación del mundo?
Es que Dios es tremendo. ¿Alguien tiene algo más que añadir o seguimos? Vamos a seguir. Mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara, otamión en griego, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Un tamión es un cuarto privado o un ropero privado y raras veces visitado. En los versículos 5 y 6 Jesús presentó el tema de la oración. En los versículos 7 y 8 nos avisa: no seáis prolijos, para asegurar que Dios oiga y nos asegure que vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros aún las pidáis. Entonces nos da un modelo de oración que nosotros llamamos la oración del Señor, pero que realmente es una oración del discípulo, que sirve de ejemplo de piedad y brevedad. La oración del Padre Nuestro, con mucha probabilidad, la oración más conocida y repetida entre los cristianos, se encuentra en 2 de los evangelios, especialmente en Mateo capítulo 6, del versículo 9 al 30, y Lucas capítulo 11, del versículo 2 al 4. Allí podemos ver que Jesús usó esta oración como ejemplo para enseñar a sus discípulos a orar. Al mirar este modelo de oración, vemos que la oración que agrada a Dios es una que es sencilla y sincera, o sea, del corazón y el alma. Debe salir de lo profundo del corazón y expresar lo que inquieta a nuestro ser. Al orar debemos reconocer el poder, la grandeza de Dios y también la necesidad que tenemos de Él y de que intervenga en nuestra vida. Número 1, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La oración del Padre nuestro comienza reconociendo que hablamos con Dios nuestro Padre. Como somos sus hijos, podemos hablar directamente con Él sin necesidad de intermediario. Y esto es muy importante. Hoy en día no hay que ir a ningún sacerdote, no hay que ir a ningún padre, no hay que ir a ningún pastor. Usted, cuando el velo del templo se rasgó, quiere decir directo acceso al Padre. Amén. So, usted puede ir confiadamente y poner su petición ante Dios. Número 2, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Donde Dios reina, las cosas son mucho mejores de lo que nosotros podemos imaginar. Dios sabe lo que nos conviene en cada momento y en medio de cualquier situación debemos aprender a someternos a su voluntad, confiando plenamente en su bondad. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Reconocemos que Dios es quien suple nuestras necesidades diarias. Nuestras peticiones también deben incluir las necesidades de nuestros hermanos y de toda la humanidad. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios. No olvidemos ser humildes y agradecidos. Número 4. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Llega el momento de reconocer nuestros errores y pedir perdón a Dios. Debemos examinar nuestros corazones para ver cuál ha sido nuestra disposición a perdonar a aquellos que han cometido faltas en contra de nosotros. Y qué difícil es nosotros poder pedir perdón a otro. ¿Ah? Es muy difícil, pero hay que hacerlo. Punto número 5. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Somos humanos y podemos ser débiles, pero Dios no nos deja solo en nuestra lucha frente a las tentaciones y el mal. En Dios
En la armadura que Él nos provee tenemos la verdadera protección frente a las altimañas del enemigo. Y esto se encuentra en Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 13. ¿Alguien tiene algo que añadir o un comentario tocante a la oración? ¿O estamos bien? Amén. Pues vamos a proseguir. Letra C, ayuno. Mateo capítulo 6 del versículo 16 al 18. Y cuando ayunéis, Jesús no nos manda ayunar, en vez nos ayuda a hacerlo correctamente y a evitar los problemas asociados con el ayuno. Ayunar se trata de abstenerse de comida y o bebida por un periodo de tiempo. El ayuno se utiliza para expresar dolor. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 13. Segunda de Samuel, capítulo 1, 12. Samuel 12, del 20 al 23. Primera de Samuel 7, 6. Primera de Reyes 21, 27. También se utiliza para preparar a una persona para la oración. Segunda de Samuel 12, del 16 al 17, Salmos 35, 13, o revelación divina, Éxodos 34, 28, Deuteronomios 9, 9, Daniel 9, 3 y Daniel 10, 3, o para buscar el favor del Señor, Jueces 20, 26, Segunda de Crónicas 23. El único ayuno requerido por la ley judía es la de la observación del día de la expiación. Eso se encuentra en Levítico 16, 29 al 31, en Levítico 23, 27. En por lo menos un caso, Dios también mandó ayunar como obra de contrición. Joel capítulo 2, 12. Pero añadió, lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Joel 2:13. En otras palabras, guarda privada tu contrición, lacerad vuestro corazón en vez de hacer una demostración de contrición por fuera y no vuestros vestidos. En una situación parecida al versículo 16-18, el pueblo de Israel antes se quejó de su ayuno, diciendo que Dios no se había dado cuenta. Dios respondió que el ayuno solo les había servido a ellos mismos. Eso está en Isaías 58, 3, 4. Dios añadió, ¿no es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres el desnudo lo cubra y no te esconda de su carne? Isaías 58, del 6 al 7. Mire, Jesús ayunó 40 días y 40 noches en preparación para su tentación. Eso está en Mateo 4:2. Cuando los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban, Jesús dijo, ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, entonces ayunarán. Es decir, hay un tiempo para ayunar y un tiempo para abstenerse del ayuno. No seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. Es como el pastor estaba diciendo la semana pasada, nosotros no tenemos que estar anunciando por Facebook o por Instagram o por social media que nosotros estamos ayunando. Mire, hágalo en secreto, lávese su rostro, perfúmese y el Señor lo va a recompensar. Amén. Vamos a seguir. Cualquier tipo de autonegación es desagradable y particularmente el ayuno. En pocas horas nos encontramos pensando de comida
en casi todo momento. ¿Cuántos se acuerdan de la clase pasada que cuando estamos en ayuno, qué pasa? Te invitan a desayunar, alguien está haciendo carne para los que somos carnívoros, que nos encanta la carne. Pues entonces el café, imagínense, yo por la mañana necesito mi café cuando tengo que ayunar y la taza de café va para abajo, me paso, Señor, dame la fuerza, pero lo podemos. Oye, Elio, no te pasa, porque tú decides ayunar y es cuando más deseo, es como que la boca te sabe a café con leche temprano en la mañana y tú dices, Padre, reprende al diablo aquí con esto. Y entonces a las 12 del mediodía te huelen los perniles de la vecina, te empiezan a oler. Y el arroz con gandules y medio mundo, o sea, el ayuno es algo que cuando tú te lo propones, es donde más te saca el hambre también. Mire, las primeras horas son las peores, pero ya que pase las 2, las 3 horas, pues ya el Señor te da la fortaleza, venciste la carne, y esto es muy importante, vencer la carne, amén, porque el peor enemigo que tú tienes no es el diablo es uno solo, él no es omnisciente, omnipotente, él tiene un ejército de ejército, pero tu peor enemigo es este. Y el ayuno es para subyugar a tu peor enemigo. Y es necesario. Mire, bajo tales circunstancias es tentador hacer una demostración de nuestro ayuno aparentando estar miserable, gruñando o aparentando desmayo. Expresiones como estas demuestran a otros que ayunamos. El propósito de tales expresiones es ganar simpatía o elogio. Es decir, estamos tentados a convertirnos en un hipócrita. Actores actuando para el público buscando el aplauso. De cierto os digo que ya tienen su pago. La recompensa del actor actuando en público es recibir su aplauso. No hay necesidad que Dios recompense más al actor porque el público ya lo ha hecho. Mas tú cuando ayunes, unge tu cabeza. Ungirse la cabeza con aceite puede tener varios significados. Puede ser una señal de ser apartado para un trabajo particular. Puede ser una señal de bienestar. Puede hacerse junto con el ayuno o el sanar. En este contexto era una práctica común, un comportamiento normal. Lava tu rostro. Lavarse las manos es una demostración externa de bienestar. Ungirse la cabeza y lavarse la cara ayuda a una persona a tener un aspecto de normalidad y bienestar. La persona que hace estas cosas no atraerá ni simpatía ni reconocimiento. Y para terminar con este repaso, para no parecer a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. De nuevo, el principio es que Dios recompensa obras piadosas hechas por su beneficio en vez de por el beneficio de los demás. ¿Alguien tiene algo que añadir al repaso o proseguimos? Amén. Pues vamos a seguir. Estamos en Beacon, página 86, número 2, sinceridad de propósito. Elio, para beneficio de los que tienen el PDF, que no tienen la página, estamos en sinceridad de propósito. Obviamente, este es el Sermón del Monte, que son 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Estamos en sinceridad de propósito, Altagracia. Si tú buscas, déjame ver dónde, es que no dice las páginas. ¿La encontraste? Altagracia. No. Ok, hay que ayudarte a buscar. Ok. Está bien. Sigamos. Ok, pues para avanzar, letra A, un tesoro incorrupto. Mateo 6 del 19 al 21. Jesús aconseja en contra de la provisión financiera futura y dice: no hagáis tesoro en la tierra. Está con ello indicando que no hay seguridad en las cosas materiales.
cualquier tipo de tesoro material sobre la tierra puede o bien ser destruido por los elementos de la naturaleza, ejemplo, polilla, orín, o robadas por ladrones. Jesús dice que las únicas inversiones no sujetas a pérdida son los tesoros en el cielo. En los tiempos de antes, mire, los ladrones, las casas eran hechas como de fango y de barro, y pues entonces los ladrones usaban como unas palas para cavar la pared y por ahí se metían y hurtaban las casas. Amén. Por eso es que el Señor está utilizando esta analogía. Mateo 6:21, esta política financiera tan radical se basa en el principio de que donde está tu dinero, allí estará también tu corazón. Amén. So, todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece a nosotros. Nosotros somos bien administradores de la gracia y de los tesoros del cielo. Mire, yo me acuerdo de la predicación de maestra y eso me voló la tapa. Mira, ni aún tu esposa, ni tus hijos, ni tu carro, ni tu trabajo, ni tu casa, nada te pertenece a ti. ¿Se acuerdan la prédica de Job? Job lo perdió todo porque creía que todo era de él. Cuando Job reconoció que todo le pertenece a Dios, ahí Dios lo bendició. Amén. Y gracias por que estamos en la gracia hoy en día y no tenemos que pasar las vicisitudes que pasó Job para poder comprender la benevolencia de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios, la misericordia de Dios? Sí, pastor. Sí, y añadiendo, porque eso es importante que lo traigamos y que seamos claros y enfáticos en esto. En el Antiguo Testamento, y esto yo lo hablaba con varias personas, se establece el diezmo en el gobierno judaico, judaizante, en el desierto. El diezmo se ha establecido como práctica religiosa. El diezmo es una ley y es una práctica religiosa del pueblo de Israel. Nosotros en el Antiguo Testamento podemos ver eso y podemos ver claramente que todo era un 10 de lo que ellos ganaban. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el nuevo convenio, ya no existe diezmo, porque tenemos que entender que todo lo que tenemos le pertenece a él. Amén. Me están mirando como si tuviera un ser extraterrestre. Me están mirando como si tuviera un ser extraterrestre. Todo lo que yo estoy haciendo eco a las voces, a la voz del pastor Helio. Todo le pertenece a él. Ahora entramos en una mayordomía. Ahora somos mayordomo del tiempo que es de él, mayordomo de finanzas, talentos, ¿ok? Que le pertenece a él, y de nuestra vida espiritual, que le pertenece a él. Y todos nosotros somos mayordomos de lo que es de él. ¿Qué pasa ahora con el dinero? Ahora no es un 10, ahora es un 100%. Ahora eres tú. Si escasamente siembras, escasamente cosecharás. Amén. Si en abundancia siembra, eso es lo que le dijo Pablo a la iglesia de Corintios, si en abundancia siembra, en abundancia segarás, hermano. O sea, si bien das y si no bien das, el Señor te va a bendecir, pero depende de tu siembra, tú vas a cosechar. Esa es la parte importante de lo que nosotros sembramos. Por eso yo trato de evitar la palabra diezmo ahora, pero como todo el mundo está acostumbrado a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente abusa, Pastor Helio, de la gracia de Dios. La gente abusa, hermano. La gente abusa porque si él te da, acuérdate de él. Acuérdate del alfolí, hermano. Acuérdate del alfolí. Prueba a tu Señor y él te va a abrir la ventana de los cielos siempre. No importa. Mira, pastor, es una tristeza. Es una tristeza que nosotros como
hijos de Dios. Mire el término, hijos de Dios, ¿ok? Si Dios es el dueño del oro, de la plata, de todo, ¿por qué nosotros no vamos a poner nuestra confianza en Él? Y yo soy un testigo fiel de la siembra. Mire, yo por estar en mi andanza, yo lo perdí todo. Yo vine al Señor en bancarrota, cero, todo era negativo, todo era deuda. Y desde que yo me propuse poner a Dios primero en todo, tenga dinero para la renta, tenga dinero para el carro, tenga dinero para poner a Dios primero en todo. Mire, yo leo la Biblia y literalmente yo la creo. Yo la creo. Yo leí el libro de Malaquías y dice, probadme en esto, a ver si yo no abriré las ventanas de los cielos y mandaré bendición que sobreabunde. Y mi esposa, nosotros estamos casados por la gloria de Dios, por 31 años. Y mi esposa es testigo fiel de lo que yo estoy hablando. A nosotros nunca nos ha faltado nada. Y el Señor, te lo digo, nos ha dado hasta que sobreabundamos y nosotros nos consideramos personajes de bendición. Mire, yo he sido una persona que yo he sembrado mínimo 4 o 5 carros. Y yo puedo testificar hoy en día que mi casa la tengo paga, no tengo deuda, mi carro está pago, todo está pago. Usted a mí no me pregunte cómo es, pero yo lo que sé es que el Señor, número uno, te da disciplina, ¿ok? Porque muchos de nosotros no tenemos disciplina. Vemos algo y lo queremos, ¿entiendes? Pero nosotros, ¿cuál es la mayordomía? Mayordomía es no ser desparramador. ¿Entiendes? Entonces, si tú eres como yo, que lo que le das a Dios es el 10% y después tu ofrenda, yo debería dar más, ¿entiendes? Exactamente. Pero hasta ahí es que mi fe me llega. Imagínate si mi fe me llegara más, fuera aún más bendecido. Pues si Dios te dio esa medida de fe, ¿ok? No des un 9%, no des un 8%, da el 10%, que Dios se va a encargar de bendecirle ese 90%. Y yo te lo digo, hay veces que yo voy a la tienda a comprarme un traje de $300 y consigo el traje a $50. Vaya. ¿Cómo tú puedes explicar eso? No es que I'm a good shopper, I'm not. Pero Dios te bendice de multiforma. Amén. Un aplauso al Señor vamos, para que voten el golpe, porque es que ahora mismo están las cámaras se están poniendo color rojo las cámaras. Las cámaras se están rompiendo. Y no va a ser fácil al principio. No va a ser fácil al principio, porque el Señor nos va a probar como oro. Amén. Pero si tú le eres fiel, mire, lo que Dios es un experto es en su fidelidad. Si tú le eres fiel a Dios, Dios se la echa contigo. Dios se la echa contigo, como le dijo al diablo, mira mi siervo Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Prueba a Dios en esto. Y ahora aprende disciplina personal. No seas un botarata. Acuérdate que tú eres un administrador de los bienes, no de tus bienes, de los bienes de Dios. Amén. Vamos y mira, espérate, antes, pero para ponerle el punto en la I ese, antes, entonces, no, ¿tú sabes por qué el Señor no te da más? Porque no sabes administrar lo que tienes. Amén, seguro que sí. Y eso yo lo aprendí, yo le decía, y esto es el sonsonete de estas últimas 2 semanas. A cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. A uno 5, a uno 3 y a uno 1. Pero aquel que le dio 1 le dio 0 porque aquel le dio 3 y lo enterró. Entonces, si tú no sabes con lo poquito que Dios te da ser un buen mayordomo, ¿cómo tú pretendes que Él te dé más? Vamos a Beacon. Suelta el tema ese. Mira, Rubencito. Suelta. Ve, letra B, el ojo sencillo. Mateo 6, del 22 al 23. El ojo sano pertenece a la persona que tiene motivos puros.
que tiene un deseo sencillo por los intereses de Dios y que está dispuesto a aceptar literalmente las enseñanzas de Cristo. Toda su vida está llena de luz. Cree las palabras de Jesús, abandona las riquezas terrenales, guarda sus tesoros en el cielo y sabe que está en su única y verdadera seguridad. Por otra parte, el ojo maligno pertenece a la persona que está tratando de vivir para dos mundos o para dos señores. No quiere soltar sus tesoros terrenales, pero quiere también tesoros en el cielo. Las enseñanzas de Jesús le parecen imprácticas e imposibles. Carece de una guía clara porque está lleno de tinieblas. Letra C, un Señor único. Mateo 6, 24. La imposibilidad de vivir para Dios y el dinero se expresa aquí en términos de señores y esclavos. Nadie puede servir a dos señores, inevitablemente será leal y obediente a uno. Así es con Dios y las riquezas. Presentan unas demandas rivales que se tienen que tomar una decisión. O bien ponemos a Dios en primer lugar y rechazamos el gobierno del materialismo, o hemos de vivir para cosas temporales y rechazamos la demanda de Dios sobre nuestra vida. Los 3 puntos principales del capítulo 6 hasta este lugar son: la simplicidad, la sinceridad y la unidad constituyen virtudes básicas de discípulos según los describe Jesús. No hay característica alguna de fineza o de intelectualismo que puedan compensar la falta una de ellas. Mire, tenemos que tener nuestra fidelidad basada en ¿quién? En Dios, en Jesús, en el autor y consumidor de nuestra fe. Simplicidad de confianza. Estamos en Beacon, página 87, versículo 3. Amén. Y esto es que he condensado para no tener que entrar en la lectura de Beacon, porque si no, no vamos a poder terminar. Simplicidad de la confianza. Mateo 6, del 25 al 34. Déjame leer eso. Sí. ¿Me permite leerlo? Déjame leerlo. El afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 26, ¿verdad? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Seguimos. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Mire, Jesús ataca la tendencia de centrar nuestras vidas en torno a los alimentos y al vestido, perdiendo así de vista el verdadero sentido de la vida. Esta clase de preocupación ansiosa nos hace dedicar nuestras mejores energías a asegurar que tendremos suficiente con qué vivir. Luego y antes de que nos enteremos,
hemos malgastado nuestras vidas y hemos perdido el propósito central para el que fuimos creados. Las aves del cielo ilustran el cuidado que Dios tiene de sus criaturas. Ellas no sufren de ansiedad, ellas no siembran ni ciegan, y sin embargo Dios las alimenta. Por cuanto en la jerarquía de la creación de Dios valemos mucho más que las aves, podemos esperar con seguridad que Dios tendrá cuidado de nuestras necesidades. Pero esto no quiere decir que no hemos de trabajar para suplir nuestras necesidades presentes. Pablo recuerda que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Eso está en 2 Tesalonicenses 3:10. Amén. Y no estamos aquí condenando a la gente que están en disability porque no pueden trabajar porque tienen una condición física. Amén. Acuérdense que en los tiempos de Pablo no había SSI, no había obras públicas. La iglesia era la que tenía que suplir las necesidades de los necesitados. Amén. La ansiosa preocupación acerca del futuro no es solo una deshonra a Dios, sino que además es inútil. El Señor demuestra esto con una pregunta: ¿y quién de vosotros podrá a fuerza de afanarse, añadir a su estatura un solo codo? El Señor trata acerca de lo irrazonable que es preocuparse de si uno tendrá en el futuro suficiente vestido. Los lirios del campo no se fatigan ni hilan, y sin embargo su hermosura sobrepasa las vestimentas de Salomón. Si el Señor viste a los lirios con esplendor, ¿cuánto más cuidará de su pueblo, los que le adoran y los que le sirven? Usted ve, hermano, que tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios. Y te tengo buenas noticias. Todavía a mis 52 y pico de años, Dios no me ha fallado. Aun cuando yo he sido infiel, Él permanece fiel, porque su misericordia es para siempre. No deberíamos pasar nuestras vidas en una afanosa búsqueda de alimento, bebida, vestido para el futuro. Los gentiles inconversos viven para acumular las cosas materiales como si eso fuera todo en la vida, pero no debería ser así. Con los cristianos que tienen un Padre Celestial que sabe cuáles son sus necesidades básicas. Si los cristianos se planteasen como su objetivo proveer por adelantado todas sus necesidades futuras, entonces tendrían que dedicar su tiempo y su energía a la acumulación de reservas financieras. Imagínense que la preocupación de nosotros fuera el futuro, el futuro, el futuro, el futuro. Mire, estaríamos trabajando 16 horas al día, estaríamos trabajando en el día del Señor y olvídate, no tuviéramos tiempo ni para tu familia, ni para los hijos, ni para compartir la palabra de Dios, ni para aún servirle a Dios. Por eso es que nuestra confianza tiene que estar puesta en ¿quién? En Dios, porque Él sabe de lo que nosotros tenemos su necesidad. Vamos a seguir. Por tanto, el Señor hace un pacto con sus seguidores. Les viene a decir: si ponéis los intereses de Dios en primer lugar en nuestra vida, os garantizo vuestras necesidades futuras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo me cuidaré que nunca carezcáis de las cosas necesarias de la vida. Este es el programa de seguridad social divino. La responsabilidad del creyente es vivir para el Señor, confiado en Dios para el futuro, con una confianza plena de que Él proveerá. La ocupación que uno tenga, sencillamente un medio para proveer para las necesidades actuales. Todo lo que va más allá de esto es invertido en la obra del Señor. O sea, aquí yo no le estoy diciendo a nadie que dejen su trabajo,
que no trabajen, que le sirvan al Señor y que se olviden, ¿ok? Porque Dios, God got you. No, usted, si es padre de familia, usted sabe que usted tiene que proveer para lo suyo, porque ¿qué es lo que la palabra dice? Que el que no provee para lo suyo es peor que un impío. ¿Entiende? Así que sí, nosotros tenemos que trabajar, sí, nosotros tenemos que proveer, porque el Señor nos da la fuerza y nos da los talentos para poder proveer, pero eso no lo es todo. Tenemos que poner nuestra confianza no en las riquezas, no en nuestras habilidades, sino en nuestro Padre Celestial, porque si nosotros nos dedicamos a Él, Él hará. He's gonna have us. Amen. ¿Alguien tiene algo que añadir o algo para entrar en la próxima lección? No, pues vamos a seguir. Estamos en Mateo, capítulo 7, versículo del 1 al 29. En el libro de Vico, en la página 88, letra E, la vida de los discípulos. Advertencia y exhortaciones. Mateo 7, del 1 al 23. Letra A, inclinación a censurar. El no juzgar a otro involucra la siguiente área. No deberíamos juzgar motivos, pues solo Dios puede examinarlo. No deberíamos juzgar las apariencias. Eso está en Juan 7, 24, Santiago 2, del 1 al 4. No deberíamos juzgar al servicio de otros cristianos. Primera de Corintios 4, del 1 al 5. Y no deberíamos juzgar a un hermano cristiano hablando mal de él. Santiago 4, del 11 al 12. Deacon dice, no critique o será criticado. No condene a otro o será a sí mismo. Buttrick, la censura crítica es un boomerang, y Bowman Tapp lo traducen. No practique el sentarse en juicio, al menos que usted también sea juzgado. Deacon dice, usted recibe lo que da. De una sonrisa y le sonreirán. De un gruñido y recibirá otro. O sea, que si usted se pasa criticando y juzgando, el boomerang le va a volver a usted, y usted, ¿qué es lo que usted va a recibir? Burla y crítica. Amén. Ahora, si usted da una sonrisa, le van a responder con una sonrisa. Sí, pastor. Sí. Aquí entramos en aguas profundas, bien profundas. Y estas son aguas bien difíciles de digerir. Porque aquí estamos hablando de el juzgar, la crítica y todo este conglomerado grupo de calificativos que pueden ser perjudiciales si no se canalizan correctamente, porque hay crítica negativa y crítica constructiva. La crítica constructiva es la que se tiene que tomar para bien. Entonces, cuando hablamos de juzgar, en otras palabras, Helio, y quiero que me conteste, o sea, a lo mejor me puede aclarar. Yo puedo juzgar a todo lo que yo veo. Yo puedo empezar a juzgar a todo lo que se para en casa de la fe. Yo tengo derecho a juzgar a todo el mundo. Mire, nosotros tenemos derecho a juzgar con justo juicio. Muy bien. Acuérdese de eso, justo juicio. Muy bien. ¿Y quién es aprender de mí, que soy manso y humilde? ¿Y quién es el justo? Jesucristo. ¿Ok? Por eso es que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Ok? Si tenemos la mente de Cristo, cuando un hermano se pare a predicar, usted solo va a ver lo bueno que el hermano hizo. Usted no va a ver lo negativo. Amén. Ahora hay que tener cuidado, porque vienen lobos rapaces vestidos de oveja, que vienen con una enseñanza, y para eso es que nosotros estamos aquí en este discipulado, para continuar aprendiendo.
Amén. Aprendiendo de la palabra del Señor para saber juzgar con justo juicio. Porque mira, ahí mismo en el versículo 3, yo sé que tú lo vas a tocar, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Ahí voy. Oye eso, porque todo el mundo le gusta señalar y haciéndose los que son perfectos. Ellos no cometen errores, pero hay 3 dedos señalándolo. Hay 3 dedos que te señalan y tú señalas con uno. Hay 3 dedos que te señalan y tú señalas con uno. Y el mismo Jesús nos está diciendo, ¿y por qué tú miras la paja que está en el ojo de tu hermano Luis Avilés? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Amén. Se metió Dios aquí. Mire, Jesús denuncia nuestra tendencia a ver una pequeña falta en alguien mientras ignoramos la misma falta en nosotros mismos. Exagera a propósito la situación para remachar el argumento. Alguien que tenga una viga en el ojo encuentra a menudo falta en la paja en el ojo de otro, sin siquiera darse cuenta de su propia condición. Es hipocresía creer que podemos ayudar a alguien en una falta cuando nosotros mismos tenemos una mayor falta. Hemos de remediar nuestras propias faltas antes de criticar a nosotros. Bueno, como el pastor dice, nosotros nos vamos a poner a juzgar a todos. Juzguémonos a nosotros mismos, examinémonos a nosotros mismos primero. Esta es la enseñanza que Jesús te está tratando de dar aquí. Ve, lo que es sagrado. Amén. Vamos, estamos en Beacon, página 89, letra B. Lo que es sagrado, Mateo 7:6. La mayor parte de los comentadores interpretan este versículo como una amonestación contra el compartir las riquezas de las verdades espirituales con oidores indignos. John, sin embargo, objeta y dice que tal cosa no es compatible con el contexto ni representa la mente de Cristo, de modo que él presenta otra interpretación como alternativa, que no tenemos que tomar lo santo de la personalidad que ha sido perfeccionada y entregarlo a los perros del deseo. Esta analogía está tremenda. Ni tomar las perlas de nuestra vida espiritual y arrojarlas ante los cerdos de nuestro bajo apetito, porque de otro modo tomarán lo santo arrojando en el lodazal y estropearán lo más precioso que poseemos, es decir, nuestra vida espiritual. Mira, pastor, en este comentario aquí, esto me hizo reflexionar un montón. Nosotros tomamos este texto de decir no tome las perlas y tíraselo a los cerdos. A los cerdos, sí. Escuchar la palabra del Señor, pero Beacon te lo invierte aquí y te lo pone a ti mismo, a tus propios deseos. Te lo digo que esto está fuera de liga. Mira, esto me ha volado la cabeza. Yo te voy a decir algo. Por años yo vengo predicando y hoy lo corrijo. Por eso es bueno, mira hermano, tú estás aquí. Hazme caso, suelta el teléfono. Deja esto ahora. Hazme caso, hazle caso a la clase, por favor. ¿Estamos aquí? No, están 2 o 3 durmiendo todavía. Elio, no te preocupes. Por años hemos predicado este disparate. Eso es verdad. No le eches las perlas a los cerdos. No vale la pena que tú te gastes, te malgastes. Cuando aquí, fíjate que el comentario es un comentario que yo voy a tomar. Nos dice claramente que no tenemos que tomar lo santo de la personalidad que ha sido perfeccionada y entregarlo a los perros del deseo, ni tomar las perlas de nuestra vida espiritual y arrojarla ante los cerdos de nuestros bajos apetitos, nosotros mismos.
No, es que todavía, no, la gente no, ahora sí se enredó esto. Mira, Félix, como lo tengo ahí dando vuelta, mira, volviste loco a Félix, mira. Te lo digo que, como tú acabas de decir, toda mi vida ese era el extracto que yo le sacaba a este texto, pero cuando leí este comentario de Vico, I'm telling you, it blew my mind, because entregarlo a vuestros propios deseos y después la ilustración fuerte que utiliza. Mira, eso me cogió como una... ¿Cuántos se han planchando un pantalón, se han quemado un dedo o un brazo, especialmente esta parte de aquí, ¿verdad que sí? Que mucho duele. Eso me dio un quemón que yo tuve que leer eso como 10 veces. Y yo decía, ¿qué es lo que este hombre quiere decir con esto? Papá, esto es otra cosa, mira, y arrojarla ante los celos de nuestros bajos apetitos, nosotros, en vez de estar, porque fíjate, y tiene mucha, mira, si vamos para atrás, vamos para atrás. Exactamente te lo está diciendo los versículos antes. En vez de tú estar mirando a tu hermano, mírate a tú mismo. El problema no es tu hermano, eres tú. Eres tú. Charlatán. Es como la coma y charlatán. El problema somos nosotros. No es el hermano. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra mi hermano. Amen. Wow, qué palabrota, mi hermano. Esto ha sido terrible hoy aquí. Bien. Vamos a entrar a la letra C, peticiones. Estamos en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12. Pedid, buscad, llamad. La primera sugiere la oración sincera, la segunda, la fervorosa, la tercera, la desesperada. Se ha sugerido y la experiencia parece confirmarlo, que algunas veces uno simplemente necesita pedir para recibir la respuesta. Aquí tenemos una invitación a pedir y a seguir pidiendo, a buscar y a seguir buscando, a llamar y a seguir llamando. La sabiduría y el poder para la vida cristiana se darán a todos los que oren por ambas cosas de manera ferviente y persistente. El cristiano ha de orar con fe. Santiago 1, del 6 al 8, y de modo acorde a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14. La oración ha de ser ofrecida con persistencia. Lucas 18, del 1 al 8, y sinceridad. Hechos 10, 22. Amén. So, no nos podemos cansar de pedir, no nos podemos cansar de buscar y no nos podemos cansar de llamar. Hay que ser persistente. ¿Alguien tiene algún comentario o seguimos? Estamos en Mateo 7, del 9 al 10. Cuando se cumplen las condiciones para la oración, el cristiano puede tener una confianza absoluta de que Dios oirá y responderá. A nivel humano sabemos que si un hijo pide a su padre pan, su padre no le dará una piedra, tampoco le dará una serpiente si le pide un pescado. Un padre terrenal no engañaría a su hijo hambriento, ni le daría nada que pudiera causarle dolor. Mire, si un padre, vamos a poner un padre impío, un padre inconverso, un padre cristiano, sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nosotros? Lo que hay que reconocer, como dije al principio, que somos hijos. Tenemos que reconocer la paternidad de Dios en nosotros. Cuando nosotros reconocemos eso, podemos pedir, podemos tocar y podemos llamar. Y sabemos que vamos a tener respuesta a lo que estamos buscando. El Señor argumenta de lo menor o lo mayor. Si los padres humanos responden a las peticiones de sus hijos con lo que es mejor para ellos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos lo hará así.
La regla de oro había sido establecida en forma negativa antes que Cristo apareciera. Y escuchen esto, esto está tremendo. Confucio dijo: no hagas a otro lo que quieres que te hagan a ti. Los rabinos judíos tenían un dicho semejante, pero generalmente se conoce que fue Jesús quien presentó su aspecto positivo, que es algo muy diferente. El negarse a hurtar es una cosa, pero tener la mano ayudadora es otra. Esta actitud positiva está ilustrada por la parábola del buen samaritano. Vamos a entrar en los dos caminos. Letra D. Estamos en Bicum, página 90. Dos caminos. Mateo 7 del 13 al 14. La idea de dos caminos es muy conocida en el Antiguo Testamento. Salmo 1, Jeremías 21, 8. Pero ahora Jesús le llama la atención a las puertas. La palabra estrecha está en los versículos 13 y 14. El cristiano de camino ancho no llega al cielo. Es un pensamiento solemne que Jesús haya declarado que pocos son los que hallan la vida. El Señor advierte ahora que la puerta del discipulado cristiano es estrecha y angosto el camino, pero aquellos que siguen fielmente sus enseñanzas encuentran la vida abundante. Por otra parte, hay la puerta ancha, la vida fácil y regalada. El fin de una vida así es la perdición. La puerta ancha y el camino espacioso conducen a la perdición. Proverbios 16:25. La puerta estrecha y el camino angosto conducen a la vida. Jesús es a la vez la puerta, Juan 10:9, y el camino, Juan 14:6. So, tenemos que entrar por la puerta que es Jesús y tenemos que seguir el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. O sea, que si nos encaminamos en la palabra y en los mandamientos de Jesús, podemos alcanzar el cielo. De otra manera, mire, los otros días Oprah Winfrey dice que hay y que muchos caminos hacia el cielo. Y esa es la nueva moda que estos celebrities están hablando. Y que there's many ways to Jesus. Cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. So, si alguien está tratando de entrar por otro camino que no sea Jesús, va por el camino ancho, rumbo a la perdición. Letra E, falso profeta. Mateo 7, del 15 al 20. Jesús tuvo que amonestar a sus discípulos en contra de aquellos que vendrían con pieles de oveja, se unirían al rebaño de creyentes como si fueran de ellos, por dentro serían lobos rapaces. A través de toda su historia, la iglesia de Jesús ha sido afligida con las entradas de tales falsos profetas. Algunas veces han hecho mucho daño para destrozar el ganado. ¿Cómo puede ser reconocido? Mire, y esta es la clave. Por su fruto os conoceréis. Cristo usó la analogía de la producción de fruta de las viñas y los árboles. Cada uno lleva su propio fruto. Si el árbol es malo, el fruto también lo es malo. El reverso también es verdad. Si el árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego, es una advertencia grave que aquellos que no están llevando buenos frutos no pertenecen a Cristo. O sea que si alguien se para en el altar a predicar otro evangelio y otra cosa que no está en la Biblia, no está dando buenos frutos. No es de Jesús, no está conectado a la viña. Letra F, y ya estamos terminando. Profesiones falsas.
Mateo 7 del 21 al 23. Mientras la amonestación previa tenía que ver en particular con los líderes religiosos, esta trata con la masa de los miembros de la iglesia. La prueba real del discipulado es la obediencia. Ni siquiera la predicación ni la realización de milagros en el nombre de Cristo es prueba suficiente de que una persona es aceptable a Dios. La palabra aquí traducida demonios es daimonia, voz plural. Diabolos o diablo está siempre en singular en esa lengua. El castigo por la desobediencia es la separación de Dios. O sea, tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes primeramente a su palabra. Y esa es la real. Deacon dicen que esta es la real prueba del discipulado. Es la obediente. Y acabamos de leer que cuál es el castigo de la desobediencia. La separación de Dios. Esto es muy importante. Amén. Porque cuando nosotros desobedecemos, estamos siendo rebeldes. Y yo no quiero ser rebelde. Yo no sé de ti, pero yo no quiero ser rebelde a Dios. ¿Por qué? Porque la rebeldía nos separa de Dios. Y ya estamos, en 5 minutitos terminamos, para terminar ya con este capítulo. Conclusión del sermón. ¿Quién quiere leer la letra A? ¿Quién tiene el libro? Dale, Jorge. Conclusión del sermón 7:24 al 29. Y oración final. El que oye estas palabras y las hace es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca sólida. Cuando la tormenta arremetió con furia contra ella, todavía quedó firme. El clima de la Palestina en muchos aspectos es muy parecido al de California. Los hechos de los ríos están secos la mayor parte del año, pero al llegar el invierno y la primavera con sus lluvias, empiezan a correr los ríos. Jesús comparó al oyente descuidado con el hombre que edifica neciamente su casa sobre la arena la pierde. Los hogares de la Palestina en su mayor parte están construidos con piedras o ladrillos secados al sol. Cuando la tormenta le afloja la mezcla, es fácil que los muros se derrumben. Amén. Mire, concluye su sermón con una parábola que destaca la importancia de la obediencia. No es suficiente con oír estas palabras, hemos de ponerlas por obra. La persona que oye estas palabras de Jesús y no las pone por obra es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Este hombre no podrá resistir frente a las tormentas de la adversidad. Cuando descendió la lluvia y soplaron los vientos, la casa cayó porque no tenía una base sólida. Si una persona vive según los principios del sermón del monte, el mundo le llama un insensato. Jesús le llama prudente. El mundo considera que un hombre prudente vive por vista, que vive para el presente y que vive para sí mismo. A tal persona Jesús lo califica de insensato. El prudente pone toda su confianza en la roca, Jesucristo, como Señor y Salvador. El insensato rehúse arrepentirse y rechaza a Jesús como única esperanza de salvación. ¿Quién me puede leer la letra B para terminar? Dale, Miriam. Reacción de la multitud. Cuando Jesús terminó, la gente se admiraba de su doctrina, mejor de su enseñanza.
Él les enseñaba como quien tiene autoridad. La gente común del pueblo sentía la autoridad divina que les faltaba a los escribas y se inclinaba ante ella. Los escribas habían caído en el hábito de citar a los rabinos anteriores para apoyar sus enseñanzas. Amén. Cuando nuestro Señor terminó su mensaje, la gente se quedó atónita. La gente reconoció una diferencia entre la enseñanza de Jesús y la de los escribas. Él hablaba con autoridad. Las palabras de ellos carecían de poder. La suya era una voz, la de ellos un mero eco. Bicón dice: la gente común del pueblo sentía la autoridad divina que les faltaba a los escribas y se inclinaba ante ella. Los escribas habían caído en el hábito de citar a los rabinos anteriores para apoyar sus enseñanzas. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que añadir a esta lección? Si no, pues hemos terminado con el capítulo número 2 de Beacon. Un aplauso al pastor Elliot en esta maravillosa noche. Un aplauso fuerte ahí, que se escuche. Ajá. Qué bendición. En este capítulo hemos estudiado con denuedo las enseñanzas del Sermón del Monte. Vemos que cuando usted estudia la historia, había una multitud que seguía a Jesús y al verla, él subió un monte y se sentó en ese monte. Y sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y él enseñaba. No se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo duró el Sermón del Monte. Muchos creen que estuvieron días, otros dicen que estuvieron muchas horas. No se sabe a ciencia cierta. Pero lo que sí podemos determinar, o nosotros podemos llegar a nuestras conclusiones nosotros, es que esto fue bastante extenso, porque no solamente el Sermón del Monte son 3 capítulos, y es de la manera que el pastor Elliot lo fue trayendo. Comienza con las bienaventuranzas y luego, ya ustedes saben, que se suscita todos los demás discursos hasta el capítulo 7. Si usted va a la Biblia Reina Valera, si me puede hacer un momento, puede ir un momentito a la Reina Valera, y en Reina Valera le dice claramente a usted cuáles son todos los títulos de los tópicos del Sermón del Monte, tal y como el pastor Elio lo trajo. Vaya a Mateo 5 y ya usted va a darse cuenta. Luego de la bienaventuranza viene la sal de la tierra, y es bueno que usted, porque esto usted lo va a hacer ahora en la reflexión. Usted tiene que incluir los tópicos de cada uno de lo que incluye el Sermón del Monte. Sal de la tierra, primero viene la bienaventuranza, luego viene la sal de la tierra, luego viene la luz del mundo, luego viene Jesús y la ley, luego viene Jesús y la iracundo, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos. Luego viene Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno,
tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí, esto es bien importante porque no todo lo que brilla es oro, y cuando lleguemos al lugar, nosotros le vamos a decir, no, pero yo hice muchos lives por Facebook y se convirtieron demonios y salieron demonios. Y él dice claramente, y él nos dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Es que, o sea, que el que es malo es malo. Nunca os conocí, los dos cimientos, que fue como Jorge Molina pudo cerrar. Y ese es los 3 capítulos del Sermón del Monte. Es una, como dijimos en las clases pasadas, el Sermón del Monte es una contraparte a aquellos preceptos de la ley que Jesús cumplió, porque como él dice claramente, oíste que fue dicho, tú oíste que fue dicho, más yo te digo. No, ya se acabó el ojo por ojo y diente por diente. Ahora tienes que amar y perdonar y tienes que pedir perdón. Oíste que fue dicho. Estamos aquí, estamos pendientes acá. O estamos más claros que un barril de brea. O a la televisión que está al frente. Dios les bendiga. Gracias por estar conectados. De verdad que nos hemos gozado. Quiero saber si hay preguntas ahora. Hable ahora o hable después. Preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Por favor, pregunta según la clase. Dígame. Yo, no una pregunta, que es algo que me he dado de cuenta en este segundo capítulo, que aquí en el Sermón del Monte el Señor sabía a quién le estaba hablando y estoy seguro que todas las personas que estaban oyendo ahí tenían una situación en la vida y el Señor lo está trayendo a la luz. Y a la misma vez le está diciendo que nosotros somos sal, que somos luz, que nos está hablando positivamente lo que estamos viviendo ahora en estos momentos. Y veo que me doy cuenta que el Señor sabe las personas que está ahí y le está hablando a cada uno de ellos, pero no lo deja ahí, ¿sabes? Él está diciendo que somos importantes, que somos hijos de Él, que somos sal, que somos luz. ¿Sabes? Que el que se va no se va triste porque Él nos dice a nosotros quién somos para Él. Somos sus hijos. Y me doy cuenta que ese sermón era una cosa bien, bien importante. Muy bien. Muy bien. Gracias por tu apreciación, Jorgito. En otras palabras, quiero ayudarte en eso que estás diciendo. Claramente, Jesús trajo a este pueblo, porque si usted nota, las enseñanzas de Jesús fueron cortas y fueron más en parábola. Y este es el mensaje más extenso de Jesús estando en la tierra. Este es uno de los más extensos, de los poquitos mensajes que trajo Jesús, porque él es más maestro, rabí. En esto del Sermón del Monte, acuérdate para cuando hagas la reflexión. Aquí él nos está enseñando nuestro estilo de vida desde que conocemos a Cristo de ahora para adelante. Este es nuestro estilo de vida. El Sermón del Monte es la regla de nosotros. En otras palabras, si tú no estás, vamos para el final del Sermón del Monte, capítulo 7. Si tú no estás fundada en la roca, viene cualquier vientito y te tumba. Cualquier vientito y te tumba. Si tú no estás fundado en la roca, vas a seguir viviendo en el pasado. No vas a estar viviendo en el presente, porque siempre vas a estar recordando el pasado, porque no estás fundado o fundada en la roca. ¿Qué es la roca?
Cristo, su palabra. Eso es una partecita del Sermón del Monte, ¿no? Cuando habla de los dos cimientos. Los dos cimientos. Nosotros como hijos de Dios, estas son nuestras reglas así. Ahí está. Eso así. Tenemos que vivir lo que está ahí. Y como él lo escribió allá en el monte de Sinaí, las tablas de la ley, esos mandamientos son importantes porque esto se añade a esos mandamientos. No estoy hablando de la ley judía, no estoy hablando de la ley judaica, que conste, eso no tiene que ver nada con nosotros. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Muy buena aportación de Jorge. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie tiene más preguntas? ¿Todo el mundo está bien? Pues amén. Nos gozamos este segundo capítulo. Gracias, Pastor Helio. Nos preparamos ahora la próxima.